Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Aquí pues con ustedes ya se imaginarán de qué vamos a hablar. Básicamente es de este fenómeno, ¿no? Del coche eléctrico. Principalmente vamos a hablar de esta innovación, de esta iniciativa que ha surgido en Bolivia con respecto a los coches eléctricos, ¿no? La mayoría de los datos apuntan a los autos como los principales causantes del smog. Pero ¿cuál sería la solución al problema automotriz? Los autos eléctricos parecen ser la respuesta y Bolivia ya apuesta por ellos. El país vecino tiene grandes reservas de litio, un material que es ocupado para armar baterías y al mismo tiempo generar electromovilidad, un negocio rentable del que Bolivia ya forma parte con su... Es algo alucinante, algo increíble. Bueno, personalmente yo no me imaginaba que se estaba gestando este tipo de industria, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así, en un país sudamericano, especialmente Bolivia, ¿no? Efectivamente va a ser un reto, ¿no es cierto? Porque es un mercado chico, evidentemente, con esa sensación de escepticismo que si realmente los coches eléctricos, pues, son la solución o son mejores que los autos a gasolina, ¿no es cierto? Las que usualmente usamos, ¿no? Pero con el tiempo vamos a darnos cuenta de que efectivamente es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Con respecto a la sensación, al silencio, no escuchas los rugidos de los motores, los autos no tienen transmisión, no tienen caja. Es un cambio abrupto, podríamos decirlo así. De todos modos, tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que cambiar ya nuestro hábito, pues, de utilizar siempre coches a gasolina. Más de 100 años que tienen ya, ¿no es cierto? Podríamos decir el coche de la vieja escuela, ¿no? Que el coche a gasolina pues es una evolución ingenieril súper avanzada, es verdad, pero aún así pues no está a la par de un coche eléctrico, ¿no? Primero porque aún sigue contaminando, segundo porque es más difícil su mantenimiento por los miles de piezas que tiene un motor a combustión, en sí en general el auto, ¿no es cierto? Con relación a un coche eléctrico que pues básicamente es la batería y el motor y nada más, ¿no es cierto? Un coche eléctrico se proyecta simplemente como comprar un celular, ¿no? Cuando tú compras un celular, pues no tienes la necesidad, ¿no es cierto?, de preguntar si vas a tener repuestos o no, pues básicamente no haces eso, ¿verdad? Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Es un coche todavía, pues, primera versión. Evidentemente va a tener como la calidad del ensamblaje, la calidad de los materiales, pues no es, digamos, premium, ¿no? Es un empiezo, evidentemente. Inclusive Tesla mismo, que pues el top de los top, ¿no? Es la referencia mundial en coches eléctricos. Ellos mismos han tenido ese tipo de problemas, ¿no? Al inicio, inclusive hasta ahora siguen teniendo ese pequeño percance, ese pequeño problema, podríamos decirlo así, del acabado, ¿no? Del ensamblaje, que tiene ciertas irregularidades todavía porque es una empresa nueva, ¿no es cierto? Con relación a las empresas usuales que conocemos, que ya tienen más de 100 años, imagínense. Entonces es normal, ¿no es cierto? Las primeras, después se va a ir seguramente pues mejorando, ¿no es cierto? El acabado, la calidad del ensamblaje, todos esos aspectos, inclusive la tecnología también, ¿no es cierto? Pero, bueno, Quantum es una empresa, como volverse a repetir, boliviana, ¿no es cierto?, establecida en la ciudad de Cochabamba. Su showroom lo tienen allá en la Avenida América, que pues tuvimos la posibilidad de visitar, según información que nos han brindado en una breve conversación que tuvimos con Helen Vanderberg, que es la responsable del área comercial. Pues efectivamente la empresa se ha constituido en el 2017, ¿no?, como tal. Y evidentemente la concepción de la idea y todos esos pormenores, planificaciones, seguramente se han llevado muchísimo más antes, ¿no? Y a ver, adentrándonos al auto, pues seguramente muchos ya lo han escuchado y han visto las características, ¿no? Aquellos que están interesados en adquirir un coche eléctrico, tal vez, pues ya deben saber los pormenores, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues como siempre, son dos modelos, dos versiones que tiene el E2 y el E3, ¿no? Bueno, los precios oscilan entre $5,490 y la versión E3, pues, que es el de más capacidad, tiene un costo aproximado de $5,950, ¿no es cierto?
y usted puede apersonarse a las oficinas y hacer su reserva con $100, ¿no? Para aperturar ya la confirmación de la reserva, y posteriormente pues se le va a entregar, ¿no?, el auto entre 2-3 meses, ¿no? Pero siempre a veces existen ciertos percances que seguramente pues puede existir, ¿no? Pero allá me informan que es de 2 meses la entrega. Bueno, las características pues en autonomía está entre 40 y 50 kilómetros, ¿no? Su velocidad está entre 45 y 55 kilómetros, y pues la batería, ¿no?, como característica principal, porque aquí ya no vamos a hablar en litros, ¿no? Usualmente todo este tiempo siempre hemos hablado en litros, pero en un coche eléctrico ahora nos vamos a referir ya en kilowatts, ¿no? ¿Cuántos de kilowatts tiene? Por ejemplo, la referencia Tesla maneja en sus coches el modelo 3, 75 kilowatts, el de más potencia, el más poderoso es de 100 kilowatts. Su autonomía está entre los 400 kilómetros, ¿no? El modelo 3, que es de 75 kilowatts, que es el auto que básicamente la está rompiendo, está entre los 520 kilómetros, ¿no es cierto? Según homologación WLTP, que es la última ya a nivel global estándar. Estos coches de Quantum pues tienen alrededor de 3 kilowatts, ¿no? Eso hace más o menos un 3-4 caballos de fuerza, y la carga, pues el tiempo de carga es aproximadamente seguramente entre 6 horas. Eso sí, no va a ser como un coche a gasolina, pues un coche a gasolina lo sacas y ya está, ¿no es cierto? Porque hay de a montones de estaciones de servicio, no tienes que planificar, ¿no? En cambio, un coche eléctrico sí hay que planificar los viajes, es decir, a qué punto está haciendo, si ese punto tiene algún enchufe, una toma, o si te alcanza para ir y volver, ¿no? Pero después te acostumbras, vale la pena porque el costo es mínimo, ¿no es cierto?, en comparación de un coche a gasolina, lo cual es más conveniente, lo cual es un punto a su favor muy, muy importante del coche eléctrico. También será pues de aquí a un tiempo desarrollar autos un poco más de largo alcance, ¿no? Digamos, incrementar la autonomía, quién sabe, o hacer coches más grandes, quién sabe. Pero bueno, esa es la esperanza. Y en cuanto a mantenimiento, el mantenimiento es lo mínimo posible, pues no tiene capó, ni siquiera lo vas a abrir por atrás, es decir, básicamente es un auto que lo compras para utilizarlo, ¿no? Y no tienes que hacer casi nada de mantenimiento, ¿no?, a excepción de algunos detalles, y por supuesto en este campo pues no me han precisado muy bien si tiene que cambiar el agua para los windshield o los limpiaparabrisas, hacer cambios de aceite, usualmente pues el cambio de tus llantas, y eso es básicamente lo que hay que hacer en un auto y nada más, ¿no? Una vez que adquieras el auto, evidentemente te van a dar una garantía, y esa garantía es de 5 años o de 20,000 kilómetros, ¿no? Cualquiera de los dos, una vez que se cumpla, pues ya tienes esa garantía, ¿no? Es una buena garantía, ¿no? Haciendo un análisis un poquito más a profundidad, ya desde mi punto de vista, pues es una concepción de una idea que pues lo han hecho realidad. Inclusive pues es un tema de conversación a nivel internacional. Imagínense en Chile, por ejemplo, como vimos la nota, pues aunque la nota se enfocaba mucho como una especie de una iniciativa inclusiva gubernamental, ahí se habla, pero no, hay que aclarar que esto es una iniciativa privada y va a tener que necesitar la ayuda no solo de gobiernos locales, seguramente de gobiernos nacionales, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, la empresa tiene que ser consciente de que cuando fabrican autos eléctricos, pues no solo es fabricar autos eléctricos y pues venderlos, ¿no? Y que pues la gente se las arregle, ¿no? Tiene que haber una concepción, tener en cuenta la infraestructura, ¿no? Eso es muy importante, y la única forma de conseguir eso es mediante pues el apoyo privado y público, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, de que pues los centros comerciales, los cines, parqueos privados, entonces, tengan pues enchufes, como sucede en muchos países que pues ya han ido adoptando, inclusive en hoteles donde pues hay sectores solo para coches eléctricos, ¿no es cierto? Y les dan todos los beneficios, por ejemplo, que es gratis, ¿no es cierto? En el ámbito, digamos, gubernamental, con gobiernos locales, por ejemplo, de incentivos, ¿no? Incentivos, o por ejemplo, una forma sería el de establecer que, porque usualmente en las ciudades troncales, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz también, pues se han establecido ciertas restricciones, ¿no es cierto? Que los vehículos no pueden entrar,
Entonces se podría flexibilizar a los autos eléctricos, pues que sí puedan ingresar, ¿no es cierto? Como sucede en muchos países, inclusive les cobran el doble, el tres, el triple en estacionamientos, y en algunos estacionamientos inclusive ya no les permite que se estacionen. Entonces algo así, digamos, algo así de que los coches eléctricos tengan más preferencia, ¿no es cierto? De que se puedan estacionar en ciertos lugares, de que las tarifas de estacionamiento sean más baratas. O sea, ese tipo de apoyo gubernamental local es importante, ¿no es cierto? También, y por supuesto, aquí viene lo grueso, el apoyo gubernamental nacional, ¿no es cierto? Una de las situaciones que también yo comenté con Helen es inminente de aquí a un tiempo, como habíamos estado hablando, de que los autos, particularmente chinos, van a llegar, ¿no es cierto? Van a venir. Ellos están obligando, es decir, están teniendo este recambio en su parque automotor de gasolina a eléctricos, ¿no es cierto? Y eso yo creo que va a demorar de aquí, pues quién sabe, ¿no es cierto? Los asiáticos pues están imparables, ¿no? Inclusive lo pueden hacer en 10 años, quién sabe, quizás más, un poquito más, quizás menos, quién sabe, ¿no? Entonces, mientras eso pase, yo creo que a cierto porcentaje, yo creo que a 40-50% ya de pronto van a empezar a salir sus coches eléctricos, que pues inclusive puede ser más barato, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces ese tipo de protección que tal vez el gobierno debería de pronto, ¿no es cierto?, proteger, ¿no es cierto?, tratar de proteger este tipo de iniciativas locales. Bueno, es muy difícil competir con productos chinos, ¿no es cierto? Eso pasa, eso es latente. Inclusive ha pasado con productos, o está pasando con productos nacionales, ¿no es cierto? En cuanto al área de la carpintería, al área de textil, a la zapatería, manufacturas. O sea, muchos dirían, pero la competencia es saludable, ¿no es cierto? Le brinda pues cierto beneficio al usuario final, ¿no? Eso es también cierto, pero a veces también cuando tú estableces reglas de comercio, reglas en cuanto a las mismas características que en un país te brinda, es decir, en Bolivia pues tenemos que brindar salarios dignos, ¿no es cierto?, derechos en cuanto a sindicatos, beneficios que se les debe otorgar a los trabajadores, y todo eso hace que la producción en sí pues no sea muy barata, ¿no? Pero en cambio en China pues esos beneficios casi no existen, y por supuesto la mano de obra es mucho más barata. Entonces ese tipo de reglas pues desbalancea la forma de cómo se maneja, ¿no es cierto?, el área industrial de cada país. Entonces siempre nosotros somos los golpeados en cierta forma, ¿no? Evidentemente hay productos que sí se pueden comprar, no hay problema porque aquí no se producen, pero hay productos que sí queremos producir, pero es muy difícil frente a esta competencia a veces que es muy desleal. Por ejemplo, hoy se pone mucho de moda, se ha puesto mucho de moda esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pues Estados Unidos ha impuesto ciertos aranceles a muchos productos chinos, y pues no sé, de pronto quizás nosotros, ¿por qué no podíamos también optar por esa opción de pues poner ciertos aranceles a ciertos productos que sean pues fabricados acá en Bolivia? Por ejemplo, este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el auto pues, evidentemente es un auto que está fabricado acá, aunque pues con partes obviamente importadas, ¿no? Pero ya ellos tienen ciertas alianzas con empresas locales, pues para que les provea, por ejemplo, partes, ¿no es cierto?, como plásticos, vidrios, como el caso de Dicla, ese tipo de cosas que implican, ¿no es cierto?, cuando tú haces una empresa y da beneficio y bueno, y da trabajo a muchas personas, ¿no? Entonces, a ver cómo vamos a ver la reacción, porque lo otro es también que me estaban comentando, es sobre la intención, obviamente, de que pues se compre baterías y que se desarrolle baterías acá en Bolivia, ¿no es cierto?, porque del que sabemos es obviamente la empresa YLB, quienes estarían a cargo, ¿no es cierto?, de fabricar las baterías, pero de aquí a un tiempo, pues yo creo que se va a tardar un poco más en eso, la verdad, si es que se logra conseguir. O sea, estamos hablando solo de materia prima. O sea, después se va a venir seguramente ya quizás un nivel un poco más complejo, producir y fabricar baterías, ¿no? A ver, vamos a ver cómo esto va a surgir, porque también esta misma empresa pública, ¿no es cierto?, se vería beneficiado, ¿no es cierto?, con estas iniciativas privadas, porque estos pues comprarían, ¿no es cierto?, las baterías, ¿no?
Aún más cuando pues el gobierno tiene esa política, ¿no?, de proteger el medio ambiente y todo eso, pues bueno, aunque últimamente ha habido muchos polémicas, ¿no es cierto?, con respecto al desastre que ha ocurrido, pero de todos modos el gobierno, si quiere pues mostrar realmente que está con el medio ambiente, ¿no es cierto?, principalmente en áreas como en Cochabamba, que es una de las ciudades latinoamericanas más contaminadas, ¿no? Entonces tiene que asumir una postura con respecto a esto, una política, ¿no es cierto?, que exactamente cómo podría ayudar a estas iniciativas empresariales pues que han surgido y que pues es para ponderar, ¿no? Ok, bueno, conmigo hasta el siguiente video, que la pases muy bien. Chao, peace.